Muy buenas tardes, jóvenes, señoritos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase, a un nuevo curso. Quien les habla, la ingeniera Elvira González Torres. En esta oportunidad vamos a llevar el curso de contabilidad tributaria. Cuando nosotros hablamos de tributación, jóvenes, hablamos de responsabilidades, de obligaciones, ¿ya? Hablamos de tributación, hablamos que si nosotros tenemos una empresa, debemos de tener ciertas obligaciones, como por ejemplo el impuesto a la renta, impuesto a las ventas, pago de aduanas, diferentes obligaciones que ese dinero ingresa al Estado, ¿no? Nosotros tenemos esos deberes, esas obligaciones con el Estado. ¿Y qué hace el Estado con ese dinero? El dinero que ingresa al Estado es invertido en lo que son las obras públicas. ¿Ya? Entonces, hablando de tributación, hablamos de obligaciones. Bien, teniendo entonces en cuenta de qué trata la tributación, lo juntamos juntamente con lo que es la contabilidad tributaria. El contador o el encargado de la contabilidad tributaria se encarga de poder analizar y ver cuáles son los impuestos que le corresponde a una persona o con un negocio o también a una empresa sobre las obligaciones que debe de pagar en este estado, en este caso a la SUNAT. Bien, para empezar un poco más a hablar de esta parte, vamos a hablar de cómo inicio yo un negocio. Para saber cómo iniciar un negocio, primero yo tengo que tener en cuenta todas las alternativas de negocio que pueda tener en mi mente. ¿Qué tipo de negocio quiero? Y ver primeramente si es que va a ser rentable, no va a ser rentable y si con qué cantidad de capital, de trabajo cuento para poder invertir. Nos dice acá, ¿qué debo saber antes de iniciar mi negocio? Tener un negocio propio es el sueño de muchas personas. Ser independiente, disponer de su tiempo y alcanzar a muchas metas. Antes de iniciar tu negocio, debes evaluar el tipo de negocio que realizarás, el capital inicial o cómo lo vas a financiar, si tendrás aceptación entre los posibles clientes y, por supuesto, las obligaciones tributarias que te corresponden. Cuando nosotros queremos iniciar un nuevo negocio, nosotros tenemos que tener en mente qué tipo de negocio queremos. Ahora, de una vez que hemos definido nuestro tipo de negocio, tenemos que ver nuestro plan de inversión para saber cuánto vamos a invertir en ese negocio, ¿no? Y si realmente tenemos ese capital de inversión o alguna entidad financiera que pueda financiar ese capital. Y también, pues, como siempre, ¿no? Si es que va a tener aceptación nuestro negocio. ¿Qué actividad realizaré? Es importante identificar el tipo de actividad económica del negocio, pues guarda relación con las obligaciones tributarias que se deben de cumplir. No todas las empresas o todos los negocios tienen las mismas obligaciones tributarias. Ojo, la tiendita pequeña que tienes, digamos, en tu pueblito, no va a tener la misma obligación tributaria que una empresa de fábrica de producción, ¿no? Entonces, son diferentes las obligaciones tributarias que tiene cada tipo de empresa. Veamos, por ejemplo, dice, si desarrollo un oficio, por ejemplo, como carpintero, zapatero, pintor, vendedor, con una tienda pequeña, negocios pequeños, ¿no? Este tipo de actividades tributarias son mínimas y sencillas de cumplir. Solamente se paga mensualmente de acuerdo a los ingresos, que por lo general muchos pagan hasta 20 soles, 25 soles. Esta emisión de comprobantes de pago son requisitos mínimos. Para ese tipo de negocios, ahí no te van a pedir lo que son facturas para que lleves el manejo o el control o la contabilidad de esa empresa. Simplemente puedes llevar las boletas de venta o los tickets de venta y no es necesario que lleves un registro contable. Puedes llevar tu libro auxiliar
muy aparte, que es para ti, para que tú lleves una contabilidad aparte, pero no necesariamente tienes que mostrar esa información en una auditoría, ¿no? Entonces, simplemente que tú lleves tu registro muy particularmente. Lo único que te piden son las boletas de venta o los tickets de venta, nada más. Cuando son oficios así cortos, carpintero, zapatero, pintor, vendedor, todo ello. Ahora, el prestar servicios profesionales, por ejemplo, como abogado, contador, ingeniero, médico, cualquier servicio profesional, en este tipo de actividad, solo si superas un determinado monto mensual, corresponde a la retención de un porcentaje del pago que efectúen por tus servicios. Entonces, estos se emiten comprobantes de pago como requisitos mínimos que se pueden generar electrónicamente. Es decir, los servicios profesionales se puede sustentar con lo que es el recibo por honorarios, ¿ya? Recibos por honorarios también. Entonces, si se supera cierta cantidad de montos o de los UITES, entonces solo ahí es donde hay ciertos porcentajes. O sea, una persona no debe excederse con ciertos pagos según las UITES que tiene designado, en este caso, la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, 1500, no se pueden pasar de 1500, ya, entonces solamente debo girar mi recibo hasta 1500. Pasado ese monto, ya tienen lo que es una retención. Bien, ahora dice: venderé bienes o prestaré servicios no profesionales. En ese tipo de actividad, las obligaciones tributarias, como comprobantes de pago que emitas, libros contables, dependen del régimen tributario al cual te acojas. Entonces depende a qué tipo de régimen PYME, qué tipo de régimen te vas a acoger en el caso de ser una empresa, ¿no? Ya más grande. ¿Quiénes serán tus potenciales clientes? Personas, empresas o instituciones públicas. Se debe tener en cuenta el tipo de público o cliente que tendrá tu negocio. Es importante elegir los tipos de comprobantes de pago que se va a usar. Es muy importante saber a qué tipo de régimen nos vamos a basar. Bien. ¿Qué tipo de empresa puedo crear? Dice: puedes optar por desarrollar tu actividad empresarial como persona individual o como persona jurídica. Cuando uno es persona individual, también conocido como persona natural, la persona natural es cualquier persona que puede ejercer sus derechos y asume todas las obligaciones a su nombre, es decir, con nombre propio, ¿ya? Esta responsabilidad se extiende a todo su patrimonio personal. Solo requieres sacar tu RUC, que no necesariamente tiene que estar inscrita públicamente en una constitución, y funciona como una persona natural con negocio, ¿ya? Eso es cuando es una persona individual, persona natural, ¿ya? Es decir, tú mismo con tu nombre, sale tu nombre, Pedrito Pérez, ya agarras tu RUC. Por lo general, el número de RUC para una persona individual empieza con el número 10. El número 10, seguido tu DNI, y al final de tu DNI tienes un código. Ese código a veces es un número o una letra. Un número creo que 0, 1, entonces ya colocas ese número final. Primero es el 10 como persona natural, tu número de DNI y el código que tienes al final del DNI. Entonces, ese es el RUC que le dan a una persona individual. En el caso de una persona jurídica es muy diferente, porque ya el RUC varía, no tiene que ver nada con el DNI. Para ser una persona jurídica, ya tiene que ser conformada una empresa. Ahí ya puede estar representada esa empresa hasta por 2 personas, 3 personas. Puede ser una sociedad, ¿no? Una sociedad anónima, ya sea abierta o cerrada, o una IRL. Cuando es persona jurídica, se asume, la empresa es quien asume todos los derechos y obligaciones. O sea, ya no
figura una persona. La empresa sí tiene un representante legal para que pueda realizar las actividades, todo lo que requiera los trámites, pero todo sale a nombre de la empresa. La empresa es la que asume todos los derechos y obligaciones, que en este caso todas las obligaciones tributarias. La responsabilidad queda limitada al patrimonio de la empresa. Todo es de acuerdo al patrimonio que tiene la empresa, la inversión. Requiere una escritura pública. Cuando se constituye una empresa se tiene que constituir ante un notario con una escritura pública, y esa escritura pública que se ha hecho ante el notario se registra en lo que es la SUNAT, en este caso los registros públicos, ¿ya? Y funciona como una empresa de tipo, puede ser de tipo individual, que es una empresa de responsabilidad limitada, que es la EIRL, cuando solamente es uno el gerente, un solo dueño. Pero cuando ya tenemos 2, 3 dueños o diferentes accionistas o socios, ya formamos una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, ¿no? Es una sociedad anónima. Bien. Ahora vamos a ver los requisitos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los requisitos que se debe de cumplir, primero, cuando nosotros vamos a tener o crear nuestra empresa, primero tenemos que tener un RUC. ¿Quién nos los va a dar el RUC? El RUC nos los da la SUNAT. Entonces inscribimos al RUC a cargo de la SUNAT. Vamos a la SUNAT si somos personas naturales y decimos, ¿saben qué? Quiero sacar mi RUC. Entonces te va a dar tu formulario para que lo llenes y te va a dar el RUC con las características que te he iniciado anteriormente. Si eres persona natural, va el número 10, el número de DNI y el código final de tu DNI. En el caso de persona jurídica, ya cuando es una empresa, el RUC por lo general empieza con el número 20. 20 te dan un código, ya todo lo del RUC, ¿no? Entonces eso ya ellos te dan. Ahora, entonces, si es que es una persona natural, solamente te diriges a la SUNAT, solicitas que quieres sacar un RUC y te entregan el RUC sin ningún problema. Te hacen llenar unos formularios sobre qué tipo de negocio realizas o para qué lo quieres tu RUC. En el caso de repente para el recibo por honorarios, solo por recibo por honorario. Ahora, si es que eres una persona jurídica, antes de ir a solicitar el RUC, debes de tener esa empresa registrada en registros públicos, es decir, ya inscrita en registros públicos, ¿ya? Entonces, la escritura pública que se ha hecho de la formación de la empresa tiene que estar inscrita en registros públicos. Y con esa copia que está registrada en registros públicos, se va a lo que es la SUNAT y solicitas el RUC. Entonces, debes de tener autorizaciones complementarias, como permisos especiales para el funcionamiento de la empresa, licencia, entre otros. Asimismo, también todos los permisos que te pide para que pueda funcionar tu empresa. Obtener comprobantes de pago, los libros contables también deben de estar verificados por notario. Muy bien. Entonces, cualquier duda, consulta, me avisan, por favor.